¿Te sientes vulnerable? ¿Expuesto a presiones constantes que amenazan tu mente? Bruce Lee no era solo un luchador. Dominaba el silencio para forjar una fuerza mental invencible que lo hacía inquebrantable. Si quieres dejar de ser débil y aprender a usar el silencio como un arma, sigue viendo, te mostraré exactamente cómo hacerlo ahora. Prepárate para convertirte en una versión mejor de ti mismo. ¡Empecemos! La rutina meditativa de Bruce Lee. En las calles bulliciosas de Hong Kong, mucho antes de convertirse en una leyenda, un joven Bruce Lee ya comprendía algo que el mundo moderno parece haber olvidado: el poder transformador del silencio. Mientras las cámaras captaban sus movimientos explosivos y su carisma magnético, pocos sabían que, cada mañana, antes del amanecer, Lee dedicaba tiempo a la quietud absoluta, sentado en perfecta inmovilidad, cultivando una práctica que moldeó tanto su mente como su legendario cuerpo. Esta rutina, lejos de ser un simple ritual, era el pilar fundamental de su extraordinario rendimiento. Mientras Lee meditaba en silencio durante 20 minutos cada día, el resto del mundo permanecía atrapado en un ciclo interminable de ruido y distracciones. Hoy nos encontramos inmersos en un océano de estímulos constantes. Las notificaciones interrumpen nuestros pensamientos, las redes sociales secuestran nuestra atención, y el bombardeo incesante de información fragmenta nuestra capacidad para concentrarnos profundamente. Esta realidad ha creado una crisis silenciosa. Mientras más conectados estamos digitalmente, más desconectados quedamos de nosotros mismos. Las estadísticas son reveladoras. El adulto promedio revisa su teléfono 96 veces al día, aproximadamente una vez cada 10 minutos. Esta hiperconectividad no es inocua. Estudios recientes demuestran una correlación directa entre el uso excesivo de dispositivos digitales y el aumento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Nuestros cerebros, diseñados para momentos de reflexión profunda, raramente experimentan el silencio necesario para procesar, integrar y crear. La situación empeora cuando consideramos que más del 40% de las personas reportan síntomas de burnout, mientras que los casos de ansiedad han aumentado un 25% desde 2019. Estamos constantemente haciendo, pero raramente siendo, un desequilibrio que Bruce Lee había identificado décadas atrás como la principal barrera para el dominio personal. El punto crítico en la vida de Lee llegó en 1970, cuando una grave lesión en la espalda lo confinó a una cama durante 6 meses. Para un hombre definido por el movimiento y la acción, este periodo de inmovilidad forzada representó su mayor desafío. Los médicos sugirieron que podría no volver a practicar artes marciales. Fue en este abismo de incertidumbre donde Lee profundizó su práctica meditativa, transformando lo que parecía una tragedia en el catalizador de su mayor evolución. Durante este periodo de quietud obligada, Lee desarrolló Jeet Kune Do, su revolucionaria filosofía marcial, y escribió El Tao del Jeet Kune Do, obra que trascendería generaciones. Lo que muchos considerarían un obstáculo insuperable se convirtió en el crisol que refinó su mente y espíritu. ¿Qué sabía Bruce Lee que nosotros hemos olvidado? Que el silencio no es vacío, es plenitud. En esos 20 minutos diarios de meditación, Lee no dejaba de hacer. Por el contrario, activaba los sistemas neurológicos más sofisticados del cerebro. La neurociencia moderna confirma que esta práctica fortalece la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el autocontrol, mientras reduce la actividad de la amígdala, centro del miedo y la reacción automática. La lección es clara. Incorporar 20 minutos de silencio consciente cada día no es un lujo, es una necesidad biológica y espiritual. Al igual que Lee, podemos comenzar con 5 minutos diarios, gradualmente expandiendo nuestra capacidad para habitar el silencio. Esta práctica no requiere equipamiento especial ni conocimientos avanzados, solo la valentía de detenerse en un mundo que siempre está en movimiento. Sin embargo, mientras aprendemos a dominar nuestra mente a través del silencio, surge una pregunta inquietante.
¿Qué encontraremos cuando finalmente nos enfrentemos a nosotros mismos sin distracciones? ¿Qué voces interiores, ignoradas durante tanto tiempo, comenzarán a hablar? El próximo desafío va más allá de la meditación. Implica un confrontamiento directo con nuestro ego interior, esa construcción ilusoria que tanto trabajo nos cuesta mantener. La soledad como laboratorio creativo. En 1966, mientras los más prestigiosos maestros de artes marciales en Hong Kong seguían enseñando formas tradicionales con reverencia casi religiosa, un joven Bruce Lee hacía algo considerado casi herético. Cerraba la puerta de su habitación, apagaba las luces y pasaba horas completamente solo, experimentando con movimientos que ningún maestro había codificado jamás. Esta aparente rebeldía escondía una profunda sabiduría que el mundo moderno ha olvidado. La soledad no es el enemigo de la excelencia, sino su cuna más fértil. Mientras otros practicantes pulían técnicas heredadas durante generaciones, Lee se atrevía a cuestionar y reimaginar cada movimiento desde cero. No buscaba perfeccionar lo existente, sino crear algo enteramente nuevo. Esta actitud le valió críticas despiadadas de la comunidad tradicional, que lo tachaba de arrogante y irrespetuoso. Lo que sus críticos no comprendían era que esos momentos de aislamiento voluntario constituían su verdadero dojo, un laboratorio donde la creatividad podía fluir sin las restricciones del juicio externo. En nuestra sociedad actual, enfrentamos una paradoja inquietante. Nunca hemos estado tan conectados y a la vez nunca hemos sido tan poco originales. La hiperconectividad constante nos ha convertido en consumidores perpetuos de ideas ajenas, pero raramente en generadores de pensamientos verdaderamente propios. Las estadísticas son reveladoras. El adulto promedio pasa cerca de 11 horas diarias consumiendo contenido digital, pero menos de 30 minutos en reflexión profunda sin distracciones. Esta realidad genera una crisis creativa sin precedentes. Incluso las mentes más brillantes de nuestro tiempo, desde diseñadores hasta científicos, reportan bloqueos creativos más frecuentes y severos. Un estudio reciente de Microsoft reveló que nuestra capacidad de atención se ha reducido de 12 segundos en el año 2000 a apenas 8 segundos en la actualidad, menos que un pez dorado. Sin espacio para la contemplación profunda, nuestras ideas se vuelven derivativas, superficiales, meras combinaciones de lo ya visto. La presión social para mantenernos constantemente productivos agrava esta situación. La cultura del hustle glorifica la actividad incesante y estigmatiza los momentos de aparente inactividad, justamente aquellos donde la magia creativa suele ocurrir. Nos hemos convertido en imitadores eficientes en lugar de creadores audaces, siguiendo caminos trazados en lugar de abrir nuevas sendas. El punto de inflexión en la vida de Bruce Lee llegó precisamente durante un periodo de aislamiento autoimpuesto. En 1967, frustrado por las limitaciones de los estilos tradicionales, se encerró durante 3 días en una habitación de hotel en San Francisco. Sin distracciones, sin influencias externas, solo él y sus pensamientos. Al emerger de este retiro, tenía las bases conceptuales del Jeet Kune Do, una filosofía marcial revolucionaria que trascendería generaciones. Usando ningún camino como camino, teniendo ninguna limitación como limitación, esta frase icónica no surgió de sesiones de entrenamiento grupales ni de la sabiduría colectiva, sino de la profunda soledad donde Lee pudo escuchar su propia voz interior. Las neurociencias modernas confirman lo que Lee intuitivamente comprendía. El cerebro necesita periodos de desconexión para procesar información, establecer nuevas conexiones neuronales y generar insights creativos. La red neuronal por defecto, el sistema cerebral responsable de nuestros momentos más creativos, solo se activa plenamente cuando no estamos enfocados en tareas específicas ni absorbiendo información externa. ¿Qué podemos aprender de esta dimensión olvidada del legado de Bruce Lee? La implementación de zonas de silencio diarias representa una revolución personal al alcance de todos. Comenzar con apenas 15 minutos de soledad deliberada, sin teléfono, sin música, sin estímulos externos, puede transformar radicalmente nuestra capacidad creativa.
No se trata simplemente de meditar o de no hacer nada, sino de crear un espacio sagrado donde nuestras ideas puedan encontrarse, combinarse y transformarse sin la constante intrusión del ruido exterior. Como decía Lee, el conocimiento se descubre mediante un viaje al interior, no mediante una búsqueda externa. Sin embargo, la verdadera maestría de la soledad como herramienta creativa requiere algo más que simplemente estar físicamente solos. Necesitamos aprender a dominar el silencio, no solo como ausencia de sonido, sino como presencia poderosa en nuestras interacciones con los demás. Podría ser que el silencio, ese elemento que tanto tememos en nuestras conversaciones, sea en realidad nuestra arma secreta más poderosa en las relaciones personales y profesionales. El silencio como arma secreta en las relaciones. Hay una fotografía icónica de Bruce Lee en la que aparece rodeado de admiradores, periodistas y estudiantes, todos hablando a la vez, mientras él permanece perfectamente quieto, con una sonrisa enigmática y una mirada enigmática. Lo que la imagen no revela es el superpoder escondido que Lee cultivaba diariamente: la capacidad de sumergirse en un silencio absoluto mientras el mundo gritaba a su alrededor. Este hombre, reconocido por su explosividad en pantalla y sus movimientos fulminantes, poseía una cualidad contradictoria que pocos notaban. Sus colaboradores más cercanos lo describían como el oyente más intenso que habían conocido. Esta habilidad, lejos de ser secundaria, constituía el pilar fundamental de su magnetismo personal y su extraordinaria capacidad para influir en quienes lo rodeaban. En nuestra sociedad moderna, enfrentamos una crisis de comunicación paradójica. Nunca antes hemos tenido tantas herramientas para conectarnos, pero nuestras conversaciones nunca han sido más superficiales. Un estudio reciente de Harvard revela una estadística alarmante. El adulto promedio interrumpe a su interlocutor después de apenas 17 segundos de conversación. No esperamos a comprender, simplemente aguardamos nuestro turno. Esta deficiencia comunicativa genera un costo emocional devastador. Psicólogos contemporáneos han identificado un fenómeno creciente denominado soledad conectada. Personas rodeadas constantemente de interacciones sociales, pero que experimentan una profunda sensación de aislamiento. Las aplicaciones de mensajería instantánea, las videollamadas y las redes sociales han multiplicado nuestros contactos mientras diluyen la profundidad de nuestras conexiones. La situación empeora cada año. Las generaciones más jóvenes reportan niveles de ansiedad social sin precedentes, mientras que los adultos profesionales enfrentan burnout comunicativo, el agotamiento derivado de interacciones constantes pero vacías. Nos hemos convertido en transmisores perpetuos, pero hemos olvidado cómo recibir. La historia que pocos conocen sobre Bruce Lee ocurrió en 1964, cuando se enfrentaba a un desafío que podría haber destruido su carrera naciente. Un maestro tradicional de Kung Fu, enfurecido por la enseñanza de Lee a estudiantes no chinos, lo desafió a un combate público, amenazando con humillarlo si se negaba. La comunidad esperaba un enfrentamiento violento, pero Lee eligió un camino inesperado. Invitó a su rival a una conversación privada y durante 3 horas simplemente escuchó. No defendió sus posiciones, no interrumpió, no preparó contraargumentos mientras el otro hablaba. Mantuvo lo que él llamaba la mente de principiante, vacía, receptiva, libre de prejuicios. Cuando finalmente habló, lo hizo desde una comprensión profunda de los temores y preocupaciones de su oponente. El resultado fue extraordinario. No solo evitó el conflicto, sino que transformó a su rival en un aliado de por vida. Este hombre, que llegó dispuesto a destruirlo, se convirtió posteriormente en uno de sus defensores más apasionados en la comunidad tradicional de artes marciales. ¿Qué había descubierto Lee que nosotros hemos olvidado? Que el silencio no es pasividad, es poder concentrado. Que escuchar verdaderamente no es esperar para hablar, es ofrecer el regalo más valioso que podemos dar, nuestra atención plena.
La neurociencia moderna confirma lo que Lee intuía. Cuando escuchamos activamente, sin interrumpir ni juzgar, activamos áreas cerebrales asociadas con la empatía cognitiva y emocional. Esto no solo mejora nuestra comprensión, sino que crea un vínculo neurológico entre ambos cerebros, un fenómeno conocido como sincronización neural, que fundamenta las conexiones humanas más profundas y satisfactorias. La transformación está al alcance de cualquiera dispuesto a practicar el silencio activo, una técnica simple pero revolucionaria. Durante 7 días, en cada conversación importante, comprométete a escuchar completamente antes de formular tu respuesta. No interrumpas, no prepares mentalmente tus argumentos mientras la otra persona habla, no revises tu teléfono, simplemente escucha con todos tus sentidos. Los resultados serán inmediatos y profundos. Parejas reportan resolver conflictos de años en días. Ejecutivos describen negociaciones transformadas. Padres redescubren a hijos que creían conocer. El silencio, paradójicamente, se convierte en el puente más sólido entre dos almas. La disciplina del aislamiento estratégico. En 1971, mientras las estrellas de Hollywood competían ferozmente por cada minuto de exposición mediática, Bruce Lee hizo algo incomprensible para la industria del entretenimiento. ¿Desapareció? Durante semanas, ni su agente, ni los productores, ni siquiera sus colegas más cercanos pudieron contactarlo. Para un actor emergente en la despiadada industria cinematográfica, este comportamiento parecía suicidio profesional. Sin embargo, para Lee, estos retiros periódicos no eran caprichos, eran una disciplina esencial tan importante como su entrenamiento físico. Este patrón de aislamiento voluntario no era nuevo en su vida. Desde sus primeros años como maestro de artes marciales, Lee había institucionalizado lo que él llamaba períodos de eliminación, momentos en que se distanciaba deliberadamente del ruido del mundo para reconectar con su brújula interior. Mientras otros buscaban constantemente aprobación y visibilidad, Lee entendía una verdad paradójica. A veces debemos alejarnos del mundo para servirlo mejor. En nuestra sociedad contemporánea enfrentamos un enemigo invisible pero devastador, el miedo a quedarnos fuera, comúnmente conocido como FOMO. Este temor nos mantiene constantemente conectados, respondiendo a cada notificación, consumiendo información interminable, buscando validación en cada interacción digital. Las estadísticas son alarmantes. Consultamos nuestros teléfonos 150 veces al día en promedio, y el 71% de las personas duermen con sus dispositivos al alcance de la mano. Esta hiperconexión tiene consecuencias profundas. Investigadores de la Universidad de Stanford han identificado una correlación directa entre el uso excesivo de redes sociales y la disminución en la capacidad de tomar decisiones significativas basadas en valores personales. Nos hemos convertido en criaturas reactivas, respondiendo constantemente a estímulos externos en lugar de actuar desde nuestro centro. La situación empeora con cada actualización tecnológica. Las generaciones más jóvenes reportan niveles sin precedentes de ansiedad cuando se les pide permanecer sin sus dispositivos por apenas 1 hora. Un estudio reciente de la Universidad de California encontró que estudiantes universitarios preferían recibir descargas eléctricas leves antes que permanecer en una habitación vacía sin estimulación digital durante 15 minutos. Hemos perdido la capacidad fundamental de estar solos con nuestros pensamientos. El punto crítico en la vida de Bruce Lee llegó precisamente durante uno de estos periodos de aislamiento estratégico. En 1972, después de The Big Boss y Fist of Fury, recibió una oferta que cualquier actor soñaría. Un contrato multimillonario de 5 películas con un gran estudio de Hollywood. La industria esperaba su respuesta inmediata. Los titulares ya anunciaban su ascenso a la fama global. Los asesores financieros le presentaron proyecciones que cambiarían su vida para siempre. En lugar de responder impulsivamente, Lee hizo lo impensable.
Se retiró completamente del mundo durante 48 horas. Sin teléfono, sin visitas, sin distracciones. Solo él y sus pensamientos más profundos. Cuando emergió de este retiro, tomó una decisión que desconcertó a la industria. Rechazó la oferta y eligió un camino más difícil pero alineado con su visión artística, optando por desarrollar Enter the Dragon bajo sus propios términos creativos. Esta decisión, incomprensible para muchos en aquel momento, resultó ser precisamente lo que cimentó su legado eterno. No fue producto de un impulso ni de presiones externas, sino de una claridad profunda alcanzada en el silencio deliberado. ¿Qué podemos aprender de esta disciplina olvidada? La implementación de retiros digitales semanales representa una revolución personal al alcance de cualquiera. Comenzar con apenas 12 horas sin dispositivos electrónicos, desde la puesta de sol hasta el amanecer del día siguiente, puede reconfigurar radicalmente nuestra relación con la tecnología y con nosotros mismos. Durante estas horas de desconexión, el cerebro activa sistemas neurológicos asociados con la introspección profunda y la consolidación de memoria, permitiendo que emerjan conexiones y perspectivas imposibles de alcanzar en un estado de distracción constante. No es casual que los momentos de mayor claridad sobre nuestros verdaderos deseos y propósitos surjan precisamente cuando nos alejamos temporalmente del ruido externo. La disciplina del aislamiento estratégico no trata de rechazar el mundo, sino de desarrollar el método del dragón para vencer el caos mental. En 2018, cuando un coleccionista privado adquirió los últimos cuadernos personales de Bruce Lee en una subasta, nadie esperaba el tesoro intelectual que contenían. Estos diarios, escritos durante los 2 últimos años de su vida, revelaban un sistema metidosamente estructurado, casi científico, para convertir la soledad en una herramienta de transformación personal durante períodos de crisis. Lo que muchos admiradores conocían como el método del dragón para el combate físico tenía un equivalente mental igual de poderoso, pero deliberadamente mantenido en privado. Estas páginas manuscritas mostraban a un Bruce Lee muy diferente al guerrero invencible de la pantalla. Revelaban a un hombre que enfrentaba dudas profundas, momentos de confusión y crisis existenciales, pero que había desarrollado un sistema para navegar estas tormentas interiores cuando parecían abrumadoras. En nuestra sociedad contemporánea enfrentamos una paradoja inquietante. Disponemos de más herramientas que nunca para resolver problemas, pero nuestros niveles de ansiedad y confusión mental siguen aumentando exponencialmente. Cuando surge una crisis, ya sea profesional, relacional o existencial, nuestra respuesta instintiva es buscar soluciones externas, consultar a expertos, buscar más información, distraernos con entretenimiento o simplemente huir del problema. Las estadísticas son alarmantes. El consumo de ansiolíticos ha aumentado un 67% en la última década. El tiempo diario dedicado a actividades de escape mental, como redes sociales o streaming, ha superado las 5 horas. Mientras tanto, estudios de neurociencia demuestran que la capacidad de concentración profunda en un solo problema ha disminuido dramáticamente, pasando de 42 minutos en 1998 a apenas 8 minutos en la actualidad. Este ciclo de evitación genera una espiral descendente. Cuanto más intentamos escapar del malestar de enfrentar nuestros problemas en soledad, más dependientes nos volvemos de soluciones externas que ofrecen alivio temporal pero no transformación duradera. Los medicamentos aumentan en dosis, las distracciones requieren estímulos más intensos y los comportamientos autodestructivos se normalizan como mecanismos de supervivencia. El punto de inflexión en la vida de Bruce Lee llegó en 1970, cuando enfrentaba un perfecto torbellino de crisis simultáneas. Hollywood lo había rechazado por ser asiático, asignando el papel que él mismo había creado en la serie Kung Fu a un actor occidental. La comunidad tradicional de artes marciales lo había denunciado como traidor por enseñar a occidentales. Su lesión en la espalda amenazaba su identidad como artista marcial, y financieramente estaba al borde de la bancarrota.
En lugar de fragmentarse entre múltiples soluciones externas, Lee hizo algo extraordinario. Se aisló completamente durante 10 días en una cabaña prestada por un amigo, sin teléfono, sin visitas, sin distracciones, solo él, sus pensamientos y sus cuadernos. De este periodo de aislamiento autoimpuesto, emergió no solo con claridad renovada, sino con un método sistemático que aplicaría el resto de su vida. El método que desarrolló, documentado meticulosamente en sus diarios, consistía en 3 fases interconectadas. Primero, la inmersión total, dedicar un periodo ininterrumpido, mínimo 3 horas, exclusivamente al problema central, sin permitir ninguna distracción. No multitarea, no consultas externas, solo concentración absoluta en el núcleo del desafío. Segundo, documentación sin juicio. Escribir exhaustivamente todos los pensamientos relacionados con el problema, especialmente los más incómodos o contradictorios, sin censurarlos ni juzgarlos. Lee llenaba páginas enteras con este flujo de conciencia dirigido. Tercero, visualización en vacío. Después de agotar el análisis racional, entrar en un estado de relajación profunda, similar a la meditación, donde visualizaba la solución emergiendo naturalmente, como si observara el problema desde una perspectiva exterior. La neurociencia moderna confirma la brillante intuitiva de este método. La inmersión activa el córtex prefrontal, responsable del pensamiento analítico. La escritura sin juicio facilita la transferencia de información entre ambos hemisferios cerebrales, y la visualización en estado de relajación activa el modo por defecto del cerebro, donde las conexiones creativas más poderosas ocurren. Este método no es un escape de la realidad, sino un compromiso más profundo con ella. Como escribió Lee en sus diarios, no busco respuestas fuera cuando el problema está dentro. El dragón no lucha contra fantasmas externos, sino que domina primero su propio fuego interior. Implementar este método no requiere aislarse 10 días como Lee. Comenzar con sesiones de 30 minutos siguiendo las 3 fases puede generar claridad sorprendente en problemas que parecían insolubles. La clave está en la disciplina del El confronto con el ego interior. En el Hong Kong de los años 60, Bruce Lee era conocido por su confianza inquebrantable que muchos confundían con arrogancia. Mientras los medios capturaban su carisma explosivo y su audacia frente a las cámaras, una batalla silenciosa se libraba en su interior. Un conflicto que permanecía invisible para el mundo, pero que definiría la esencia misma de su legado. Las fotografías de la época muestran a un joven Lee de sonrisa confiada y mirada desafiante. Pero sus diarios personales revelaban otra realidad: noches de insomnio luchando contra la incertidumbre, momentos de duda profunda y un constante cuestionamiento sobre su propio valor. Esta dualidad entre imagen pública y lucha privada no era exclusiva de Lee, sino que refleja una condición universal que todos enfrentamos. El verdadero campo de batalla no se encuentra en dojos ni en estudios de cine, sino en el teatro silencioso de nuestra mente, ahí donde el diálogo interno teje narrativas que pueden elevarnos o hundirnos. Psicólogos contemporáneos estiman que tenemos entre 12.000 y 60.000 pensamientos diarios, y sorprendentemente, más del 80% de ellos son negativos o repetitivos. Este enemigo interior es mucho más formidable que cualquier oponente físico. En nuestra sociedad moderna hemos desarrollado mecanismos sofisticados para evitar este confronto esencial. Las redes sociales, el trabajo incesante, el entretenimiento perpetuo, todos son escudos efectivos contra el silencio revelador. Cada notificación, cada distracción nos aleja de ese momento crucial en que finalmente nos encontramos cara a cara con nuestro verdadero ser. Este escape sistemático tiene un precio. Cuanto más evitamos la soledad reflexiva, más dependientes nos volvemos de la validación externa. Los estudios muestran que las personas que no pueden estar a solas con sus pensamientos durante 15 minutos sin distracciones experimentan niveles significativamente más altos de ansiedad y menor satisfacción vital. Estamos criando generaciones enteras que conocen más sobre influencers lejanos que sobre sus propias mentes.
Bruce Lee enfrentó su momento más oscuro en 1971. Aislado en un pequeño apartamento mientras se recuperaba de su lesión, lejos de los focos y la admiración pública, experimentó lo que llamó en sus diarios personales la noche oscura del alma. Durante semanas cuestionó cada decisión tomada, cada camino elegido. La fama, que parecía solidificarse con The Green Hornet, se había desvanecido. Hollywood lo había rechazado repetidamente. Su escuela de artes marciales enfrentaba críticas de la comunidad tradicional china. En ese abismo de desesperación, cuando el ruido externo finalmente cesó, Lee hizo algo extraordinario. En lugar de huir de sus demonios internos, se sentó con ellos. En lugar de silenciar la voz crítica, comenzó a observarla. Desarrolló lo que más tarde llamaría la técnica del observador interno. La capacidad de separar su identidad esencial de los pensamientos negativos que surgían en su mente. Esta práctica, documentada meticulosamente en sus cuadernos, le permitió reconocer que él no era sus pensamientos, sino el testigo silencioso que podía observarlos sin identificarse completamente con ellos. Esta distinción crucial transformó su diálogo interno de un tirano implacable a una herramienta para el crecimiento. Cuando Bruce regresó a las pantallas con El furor del dragón, no era simplemente un artista marcial más fuerte, sino un hombre que había dominado la batalla más difícil, la conquista del ego interior. Su famosa frase, «Sé como el agua, amigo mío», nació precisamente de este entendimiento. La flexibilidad mental para observar los pensamientos rígidos y no dejarse definir por ellos. ¿Podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas? La práctica comienza con solo 10 minutos diarios de confrontación consciente, sin juzgarlos ni reprimiéndolos, simplemente observándolos como nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Sin embargo, este confronto con el ego es solo el primer paso. Para realmente transformar nuestra existencia, necesitamos descubrir cómo la soledad, ese estado tan temido en nuestra cultura hiperconectada, puede convertirse en el laboratorio más poderoso para la creatividad y el autodescubrimiento. El legado de Bruce Lee trasciende sus películas y técnicas de combate. Su verdadera maestría reside en cómo transformó la soledad en una herramienta poderosa para el autoconocimiento, la creatividad y la excelencia personal. Desde su rutina meditativa matutina hasta el enfrentamiento con su ego interior, desde la soledad como laboratorio creativo hasta el silencio como arma en las relaciones, Lee nos ofrece un camino completo